En este vídeo voy a enseñarte cómo montarle el CPU, nuestro Intel Xeon de un montón de cores, a nuestro PC que estamos montando de placa china. Una auténtica bestia. Que por cierto, este es nuestro tercer vídeo de montando el PC gaming chino, así que te recomiendo que te pases por el canal, te suscribas para estar atento a los nuevos vídeos, activa la campanita, recuerda, actívalo, muy importante, porque si no a lo mejor entras en este vídeo sin darte cuenta o por algún motivo o cualquier cosa, te piras y después no te vas a enterar de nada. Así que, muy importante, suscríbete al canal porque así vas a estar al tanto de los siguientes vídeos que vaya subiendo y podrás enterarte paso a paso, vídeo a vídeo, cómo montar este pedazo de PC, que como estás viendo es una máquina que se está moviendo en 4K en torno entre unos 50 y 60 FPS, depende de la zona y de las texturas que tenga que cargar, obviamente, y realmente es que no nos hemos gastado ni 500 euros en montarlo, una bestia. Así que recuerda suscribirte y activa la campanita. Si quieres ver cómo montamos líquidas, hacemos cosas de calibración de color, aquí voy a enseñarte cosas muy profesionales para hacer incluso videoclips o grabaciones incluso de cine. Estamos empezando por el principio, cómo montar nuestras máquinas para empezar a trabajar. Vamos a profundizar muchísimo en los temas, así que recuerda suscribirte porque seguramente te va a gustar todo este contenido audiovisual. Pues nada, continuamos por aquí. Como podéis ver, este es nuestro pequeño CPU, que es el primero que le vamos a montar de muestra. Como podéis ver, es un Intel Xeon E5 2620. Es el más chiquitín y el más pequeñito de la serie E5, ¿vale? Que funciona en el chipset X79, ya lo hemos visto por aquí, os dejo una tarjetita por aquí arriba, el review de la placa base para que le echéis un ojo. Este es de la versión 1, hay V1, V2, V3, V4. V1 y V2 funcionan con el chipset X79 y el V3 y el V4 funcionan con el chipset X99. Como podéis ver aquí en pantalla, las especificaciones de Intel, bueno, podéis ver que es un procesador de 6 núcleos, pero es de doble hilo, por lo tanto lleva 12 núcleos. La frecuencia base es de 2 GHz, pero tiran turbo a 2,5. Pensáis, vale, es poquito porque hoy en día andamos en 4 GHz en los Ryzen y cosillas así. Tranquilos porque vais a flipar. También, como podéis ver, lleva memoria DDR3, la memoria RAM a 1000, por ejemplo, 1333, que es lo que admite este procesador. Pero es una memoria súper barata, que es de servidor y que ahora mismo puedes comprar muchísimos gigas por muy poco dinero. Como podéis ver aquí, pues bueno, cuesta, es que 11 míseros euros, chavales. 11 míseros euros que te lo gastas en un par de días en tomar un par de cafés. Bueno, pues como veis aquí lo tenemos en las manos. La parte trasera pues tiene lo típico de Intel, no tiene pines, que son una auténtica mierda, que es lo que utiliza Ryzen, y normalmente la gente siempre acaba dañándole algún pin y después acaban rompiendo y tiras el procesador a la basura. Así que nada, para instalarlo lo metemos en su sitio, tenéis que tener cuidado de instalarlo bien en su sitio, para eso tiene los pines del propio zócalo. Apretamos esta primera palanca, que es la de seguridad, y la otra la que aprieta el cierre, una para cada lado. Ya veis que no tiene ninguna pérdida. Y como podéis ver aquí, bueno, este es el zócalo donde vamos a instalar nuestro CPU. Ya veis que hay pequeñas diferencias entre la versión V1 y V2 y con la versión 3.4, que cambia un poquito, los diseños son diferentes, no son compatibles. Pues nada, continuamos por aquí y una vez ya tengamos instalado nuestro CPU, lo siguiente que vamos a tener que hacer es instalarle el disipador, porque si no, no se puede encender y podéis reventar el CPU. Recordadlo, no encender nunca el ordenador, aunque tengáis puesto el CPU en su zócalo y todo bien conectado en su sitio. Si no tiene disipador, en el momento que lo encendáis va a subir de temperatura seguido hasta que pete la placa base, así que tened mucho cuidado con esto. Pero en este caso nosotros vamos a ponerle un disipador de estos sencillos también, por ejemplo de tipo chino, que recordad que da igual que sea el chino, es de los sencillos, pero que va de la hostia, funciona muy bien y es bastante barato. Pero hay que ponerle uno de estos soportes de plástico, como podéis ver ahí 2011, porque es el zócalo 2011, acordaros, 2011 V1 V2. Esto es un adaptador de plástico para poder enganchar estas clavijas que veis aquí de lado para el propio disipador. Esto es un disipador que ahora vamos a explicar cómo montarlo. Pero antes lo que hacemos es simplemente colocar esta pieza de plástico y la atornillamos con esos 4 tornillos. Aquí estoy viendo cómo la estoy desmontando y ya visteis cómo se monta. No tiene ninguna pérdida. Es súper sencillo. Lo colocáis en el sitio y fuera. Y se acabó.
Pero recordad que tiene que ser de 2011. Lo vuelvo a recordar porque como os equivoquéis, los tornillos no van a cuadrar en estos agujeros que os estoy señalando con los dedos. Así que recordarlo, repito, es muy importante que sea 2011 porque hay 1366, 1150, hay un montón de ellos. Así que tiene que ser ese, punto. Ya veis cómo se desmonta también para liberar el CPU. En este caso es cuando lo he desmontado para que veáis un poco cómo funciona y cómo se hace. Esas son las patillas, como os he explicado antes. Así que nada, continuamos por aquí. Ya veis ahí las patillas cómo están dentro y son las que hacen contacto en el CPU. Pues nada, aquí vemos que estas patillas que lleva aquí el disipador, que ya lo tenemos montado, son las que hacen presión. Funcionan de tipo click, tienen una pestaña de plástico ahí debajo y hacen que quede ahí enganchado. Hacen un poquito de presión, como podéis ver, y es súper sencillo montarlas. Pero antes de eso vamos a ver cómo montar los ventiladores y cómo funciona un poquito este disipador, de forma muy sencilla. Bueno, pues nada, continuamos por aquí. Como podéis ver ahora, aquí tenemos nuestro disipador con nuestros ventiladores. Esta es la base de contacto con el CPU y como podéis ver tiene estos tubitos de cobre que se llaman heat pipes y lleva 4 por cada lado, o sea, la hostia. Esto es un disipador de la hostia, porque va a disipar muy bien el calor. No es de los básicos suelen llevar 2 o incluso a veces 1, los muy básicos, y este está bien. Y cuesta muy poquito dinero. Recordad que os dejaré en la descripción del vídeo los links de compra de cada uno de estos productos, o si no los hay en su momento os dejaré los más similares, que sean compatibles y los más actualizados en precio y demás, que podéis comprarlos sin ningún problema. Vale, lo siguiente es, aquí tenemos nuestro cable que es el que alimenta los ventiladores. Como podéis ver tiene 2 ventiladores, son pequeñitos pero nos da igual, ya que uno está funcionando como push, uno empuja y el otro pull, ¿vale? El otro tira, uno empuja y otro tira. Funciona un poquito así este sistema, que se llama de esta manera cuando lo utilizamos con doble ventilador. Uno empuja el aire en una dirección y el otro absorbe el mismo aire que empuja el otro, y de esta manera conseguimos tener una mayor eficiencia en el flujo de aire, pudiendo así de esta manera utilizar ventiladores más pequeños o ventiladores que trabajen a unas menores revoluciones y por lo tanto se traduce en menos ruido. Bueno, como podéis ver ahí, lo que hacemos es encastrar en su sitio correctamente los ventiladores, ya se quedan un poco como ya encajados, y tenemos que meterle estas patillas, que como podéis ver, si lo hacéis con una mano se os van a caer. Pues nada, ya veis, hacéis clic y llevan en cada esquina los propios agujeros que normalmente suelen ser para tornillos que llevan los ventiladores, pues ya van encajados ahí. ¿Y dónde hacen clic? Pues como podéis verlo hay un detalle, hacen clic contra el propio disipador. Y como podéis ver, pues bueno, trae 2 por cada ventilador. Trae 2 ventiladores, por lo tanto 4 patillas. ¿Dónde enganchan? Pues lo podéis ver aquí en detallito. Hacen clic en esta holgura que tiene aquí, ¿vale? En esa hendidura que tiene hacia adentro, y por lo tanto quedarán haciendo una especie de muelle, quedarán haciendo fuerza y no se caerán los ventiladores. Pues nada, aquí podemos ver que esta es la parte más importante. Es la zona de contacto con el CPU. Y tiene que ser normalmente lo más lisa posible. Tenéis que tocarla y vais a ver cómo es lisita como el culo de un bebé, más o menos. Tiene que estar muy bien pulida para que haga un contacto uniforme y recto. Eso es muy importante, ¿vale? Así que nada, como podéis ver tiene una gran superficie, más que suficiente, con todos esos head pipes que van directos a la zona de contacto con esa zona de cobre. Eso lo que hace, pues lleva una especie de líquido por dentro que lo que va a hacer es ceder y llevar a la parte de arriba el calor. Así que nada, lo siguiente que vamos a hacer, como estáis viendo en pantalla, es echarle pasta térmica. La pasta térmica es como una especie de pasta de dientes, por así decirlo, pero que transmite muy bien las temperaturas. Se echa siempre y es obligatorio echarlo en los CPUs o bueno, GPUs o incluso otras zonas, otros chips que tengan contacto con disipadores, ¿vale? Los disipadores son los encargados de quitar el calor, ¿vale? De echar fuera de ellos el calor. Tenéis que estirarlo, yo os recomiendo que lo estiréis por ejemplo con una púa que yo tenía por ahí a mano, o con una especie de plástico, una espatulita pequeña, pero no lo hagáis con el dedo porque si os podéis fijar os lo lleváis y se despega, ¿vale? Y os va a quedar hecho una mierda, así que tener cuidado. Una vez lo tengamos ya veis cómo tiene que ir colocado. Recordad, tiene que ir en la dirección de las pestañas para poder enganchar aquellos clics que os enseñé un poquito más atrás en el vídeo, como podéis ver. Hay que montarlo en la dirección correcta, porque si no os tocará con esas vainas laterales de las memorias RAM y después no os entrará y tendréis que desmontar todo. Aparte de eso tenéis que poner la dirección en la que coja el aire de la parte delantera de la caja y lo eche para atrás por la rejilla que veis a vuestra izquierda.
ya que tienen que llevar el mismo flujo. También, obviamente, tenéis que montar bien los ventiladores. Tenéis que fijaros que siempre pone el sentido de rotación y de giro, que lo podéis ver ahí en pequeñito. Si os fijáis un poquito, bueno, pues la flecha está en esta dirección, lo que indica el sentido del flujo del aire y la rotación del ventilador. Y nada, tenemos que ponerlos conectados en el mismo sentido. Lo que pasa que por un lado un ventilador va a tener una cara y por el otro lado el otro va a tener otra cara, como os fijasteis un poquito más atrás. Si no os acordáis, darle un poquito para atrás al vídeo y ya os fijaréis cómo queda. Una vez esté, lo asentamos. Como podéis ver, le estoy dando unos pequeños meneos para que se asiente bien la pasta térmica, y después lo que vamos a hacer es anclar esas pestañas laterales como hicimos en el vídeo atrás, cuando os enseñé cómo se despegaba. Primero enganchamos una, después hacemos un poquito de tensión como estáis viendo y después enganchamos la siguiente. Como podéis ver aquí, tenéis que hacerlo con cuidado, no rompáis nada, hacerlo con bastante sutileza, no hagáis mucha fuerza porque incluso podéis forzar mucho la placa base y podéis llegar a romper algo. Pero bueno, si hacéis todo con cariño, yo creo que vais a hacerlo perfectamente y no vais a tener ningún problema. Y aquí lo tenemos terminado, es súper sencillo de montar, no tiene pérdida, y lo último que tendremos que hacer, como podéis ver, es montarle este cable. Este cable va conectado a los dos ventiladores en paralelo, alimenta a los dos al mismo tiempo y se conectará al conector eléctrico de control de ventilador del CPU, que suele estar normalmente al lado del zócalo. Y nada, ahí lo que tenéis que ver pues es el tipo de conexión que trae vuestro ventilador, que lo normal es que sea de 3 pin, como os pongo aquí. Los hay de 3 pin y los hay de 4 pin. La diferencia es que los que llevan 4 pin controla el sentido, tiene un control un poquito más moderno, por así decirlo, pero básicamente funcionan de la misma forma. Que lleva el positivo, el negativo y el de termocontrol, porque la placa directamente en este conector va a enviar una señal al CPU cuando necesite más velocidad en los ventiladores, ya que subirá la temperatura. Lo que va a hacer es aumentar las revoluciones de los ventiladores. Y nada, no os preocupéis por el conector, porque bueno, solo tiene una posición en la que conectarlo. Si tenéis de 3, pues solo ya tiene unas patillas de plástico y se los va a dejar conectar ahí. Si tenéis de 4, pues lo mismo. Y nada, aquí podéis ver una visión general de cómo ha quedado esto montado más en detalle con la placa fuera de la caja, para que un poco os hagáis una idea de cómo queda el trabajo finalizado. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete, déjanos tu comentario y cuéntanos qué quieres que hagamos en los próximos vídeos, y nos vemos en el siguiente vídeo.